Bueno, hola, buenos días a todos, buenas tardes a aquellos que nos escuchan desde España, buenos días a los que nos escuchan de México y República Dominicana. Vamos a esperar un minutito a que la gente se siga registrando, así que bueno, nada, en 1 o 2 minutos vamos a empezar este seminario online. Muchas gracias. Julio, ¿nos oyes, verdad? Sí, hola. Bueno, era para ver si el sonido va bien. Ya estamos en directo, vamos a esperar unos segundos más a que la gente se siga registrando y empezamos. Muchas gracias, Eugenia. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario online llamado Rendimiento Laboral y Nutrición dentro de nuestro servicio NutriCook. Mi nombre es Eugenia Mateu, soy la responsable de marketing de Preveris Group y la moderadora de este seminario. Antes de empezar, me gustaría lanzar una pregunta para ver que todos escuchan y ven la pantalla. También quiero decir si tienen algún problema con el sonido o con la visualización de la pantalla, lo mejor es salir de la aplicación y volverse a registrar en el link de registro que os enviamos. Vamos a esperar un poquito. Pues sí, parece que no hay ningún problema. Bueno, seguimos. Bueno, es importante, antes de empezar, voy a repetir un par de normas de este webinar, ¿vale? Ya hemos comprobado que escuchan y ven la pantalla correctamente. La duración es de aproximadamente 30 minutos. Al final de la ponencia de nuestro compañero en México hay el turno de preguntas, ¿vale? Que lo podéis hacer de dos maneras. O bien clicando el icono que tenéis de la mano, entonces os abriremos los micrófonos, o si no, escribir la pregunta en el panel de control. Esas son las dos opciones. Hemos cerrado los micrófonos de todos los participantes, de todos los asistentes, perdón, para mejorar la calidad de la emisión. Y deciros también que, bueno, que este webinar será grabado para luego os lo enviaremos por si hay dudas o lo que sea. Pues bueno, mi nombre, bueno, ya os dije, Eugenia Mateu, responsable de marketing y comunicación de la empresa, y vamos a dar la bienvenida a Julio Carballo Pinto. Julio es, aquí lo tengo, nutriólogo y consultor junior en Preveris Group. Vamos a poner la cámara web de Julio, así lo conozcáis. Vale. Ahí está, Julio, buen día. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues nada, brevemente os quiero contar de quiénes somos, ¿vale? ¿Quién es Preverisk y por qué os invitamos a un seminario online sobre nutrición, sobre comida sana? Pues bien, nosotros somos una empresa que realizamos, vamos a poner la diapositiva que me estaba olvidando, ahí está, ahí la veis, ¿verdad? Claramente, supongo que sí. Bueno, nosotros realizamos auditoría, consultoría y formación para el turismo y la restauración, ¿vale? La mayoría de nuestros clientes son hoteles individuales, pero también grandes cadenas, y también turoperadores, bedbanks, agencias de viaje, ¿vale? Somos una empresa internacional, presentes en 18 países,
y somos alrededor de unos 75 profesionales trabajando. Ahí veis otros datos de interés como la cantidad de auditorías físicas anuales que hacemos al año o las horas en consultoría anuales. Por otro lado, nuestros principales elementos diferenciadores son dos: la customización de proyectos, adaptarnos a lo que nos pide el hotel, y por otro lado, la integridad de servicios, y con esto me refiero a que nosotros tenemos 7 marcas diferentes, que las podéis ver en la pantalla, y cada una de ellas tiene diferentes servicios, ¿vale? Para mejorar la calidad del servicio del hotel. Por ejemplo, servicios que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la prevención de legionela, servicios con la comida sana, con los alérgenos, servicios en gestión y asesoramiento de reclamaciones. Bueno, una serie de servicios, ¿vale? Que si queréis saberlos concretamente, la descripción de cada uno de ellos, pues en nuestra web preverrisk.com detalladamente aparecen ahí. Bueno, por mi parte, una breve presentación, introducción, ya os he presentado a Julio, y bueno, os dejo ahora con Julio, ¿vale? Para que nos comente este interesante seminario y espero que os guste. Hola, muy buenos días a todos. En República Dominicana, en España, aquí en México, y pues muchas gracias por la invitación del webinar. Sobre todo que nos toca hablar de un tema muy importante, el cual es diabetes. Entonces, muchas personas han conocido o conocen personas que tienen esta enfermedad, pero vamos a explorar un poquito más el impacto que puede tener en el rendimiento laboral y también cómo nos puede afectar, cómo lo podemos detectar, los criterios de diagnóstico. Ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis en esa parte. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Bueno, de primera instancia vamos a analizar un poquito esto del consumo del azúcar. Como sabemos, el consumo de azúcar se ha visto aumentado a lo largo de todos los años. Me puse la tarea de colocar varias gráficas, bueno, enfocado, la primera gráfica que ustedes pueden ver en el lado izquierdo es el consumo del azúcar que tenemos a nivel per cápita mundial desde el 2010, y hay una proyección que se realiza hasta el 2024, y podemos ver que la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, kilogramos de azúcar por persona en el mundo, es alrededor de 26.8 kilogramos de azúcar al año. Bueno, si nosotros podemos ver aquí en la pantalla, en el lado derecho, coloqué una gráfica que habla específicamente en el consumo de México en específico. Alrededor de anualmente los mexicanos estamos consumiendo 52 kilogramos como máximo al año de azúcar. Entonces, si comparamos la gráfica del consumo per cápita que tenemos en la parte izquierda, podemos observar que son casi el doble de porción o de consumo de azúcar que tenemos al año. Hay algunas diferencias también. Bueno, en el caso del azúcar se recomienda que una ingesta tiene que ser menor a 50 gramos de azúcar al día, pero en varios estudios que se han realizado podemos ver que los mexicanos estamos consumiendo alrededor de 142 gramos de azúcar al día. Entonces, esta cantidad pues nos va a arrojar un porcentaje de consumo. En la parte de abajita ahí les puse de un 284% más de azúcar de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este consumo de azúcar va a tener un impacto en la salud de las personas que nos puede llevar a consumir tanto azúcar. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, las dietas de las personas de todo el mundo van cambiando día con día, la comida rápida, los tipos de alimentos que tenemos accesibles,
Entonces vamos a ver un poquito de los alimentos ricos en azúcares. Se estuvo trabajando para poder definir un alimento rico en azúcar. ¿Cómo nosotros podemos identificar si un alimento es rico en azúcar, si es bajo en azúcar? Bueno, se hizo un lineamiento por la Organización Panamericana de la Salud y entonces ellos empezaron a clasificar los alimentos dependiendo de su contenido nutrimental. Entonces, esta organización panamericana podemos definir los alimentos ricos en azúcares como aquellos que tienen un 10% total de azúcares correspondientes al total de su energía. Entonces, en pocas palabras, que si, por ejemplo, un alimento que trae 100 kilocalorías y su contenido nutrimental es alrededor más de 100 kilocalorías, quiere decir que es un alimento rico en azúcares. Aquí les puse el ejemplo clásico de los refrescos. Aquí les puse una etiqueta, no tanto por hacer propaganda a este tipo de productos, pero aquí tenemos en la parte de abajo una etiqueta nutrimental. Este es el etiquetado frontal que usamos en México. Es un etiquetado que nos permite visualizar de forma rápida cuánto es la cantidad de energía que nos va a ofrecer este envase. Podemos ver que en la parte de energía total por este envase, un refresco de 200 mililitros ofrece 199 kilocalorías. Y luego podemos ver la cantidad de azúcar que tiene, o sea, prácticamente la cantidad de energía que son las 99 kilocalorías de todo el producto. Este va a ser un 100% el contenido de azúcar. Entonces, este tipo de bebida contiene grandes cantidades de azúcar. Prácticamente es el 100% de la bebida, nutrimentalmente hablando, va a ser azúcar. ¿Qué otros alimentos son ricos en azúcares? Bueno, tenemos mucha variedad de alimentos que están sobrepasados del 10%, como este criterio que tiene la Organización Panamericana de la Salud. Alimentos ricos en azúcares, las galletas, los pasteles, las bebidas azucaradas. En México tenemos un problema muy, muy grande de consumo de refresco. Prácticamente me topé con varias noticias como periódicos del Universal en México y entonces nos clasifican como el campeón mundial de consumo de refresco. Entonces es impresionante que México se coloca a la cabeza del país que más está consumiendo refrescos embotellados, alimentos ricos en azúcares, y el mexicano promedio va a estar bebiendo alrededor de 163 litros de refresco al año. Entonces, esta cantidad de refresco que se consume año con año en el caso de México es impresionante. A veces los niños, cuando van a las escuelas, también los papás los dotan de bebidas azucaradas, de galletas azucaradas, y realmente nos hemos puesto a pensar la cantidad de azúcar o hemos analizado las etiquetas nutrimentales de qué es lo que estamos consumiendo, porque a veces los papás no saben que la cantidad de azúcar que tienen esos productos. Por ejemplo, hay algunos también hoteles, restaurantes que colocan dispensadores de refresco a los colaboradores, pero no sabemos qué les estamos dando también, cuánta cantidad de azúcar les estamos ofreciendo. Hay algunos hoteles que se han implementado bebidas naturales bajas en azúcares, que también puede ser otra opción. Entonces, esto de los alimentos ricos en azúcares y la cantidad de azúcar que los alimentos están teniendo son alimentos ultraprocesados, en el cual la calidad nutrimental se ve disminuida y la accesibilidad a ellos son mucho más fáciles. Por ejemplo, si tú en México pasas a una tienda, te vas a topar con los productos, barritas, galletas, pasteles, bebidas azucaradas, que son opciones de primera mano, que son fáciles de consumir, relativamente económicas al momento de comprarlos y que pues, puede tener un impacto también sobre la salud. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Bueno, derivado de este tipo de alimentación que tenemos,
se desencadenan muchas enfermedades, más que nada el tema de la diabetes. La diabetes es un tema muy importante, se han creado federaciones, organizaciones que están llevando a cabo un trabajo colosal, importante para poder prevenir la diabetes. Hay que tener claro que la diabetes es totalmente prevenible. La podemos prevenir a través, ahora vamos a ver unas medidas, pero vamos a clasificar la diabetes. ¿Cómo nosotros podemos saber si una persona tiene diabetes? Bueno, necesitamos de un diagnóstico con el médico. Tenemos que realizar un estudio de ayuno, de glucosa en ayuno. Entonces nosotros vamos a hacer un ayuno de 8 horas y posteriormente nos van a tomar una muestra. Entonces generalmente puede ser una muestra de orina, una muestra de sangre, para poder determinar la cantidad de glucosa que tenemos en el cuerpo. Cuando nosotros se nos puede diagnosticar diabetes, cuando tenemos un nivel de glucosa mayor a 126 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, si nosotros en nuestros análisis clínicos aparecemos una cantidad mayor de 126 miligramos, pues prácticamente nos estarían diagnosticando diabetes. Bueno, hay que hacer énfasis también que este tipo de enfermedad no es curable. En dado caso que se nos detecte este tipo de patología, pues tendremos que controlar la diabetes, mas no la podemos curar. No se cura, no hay ningún medicamento todavía que cure este tipo de enfermedad. Pero vamos a clasificarlo. Tenemos varias clasificaciones, dependiendo de qué tipo de diabetes la persona tenga, es el tipo de tratamiento que va a tener. En el caso del farmacológico sí varía. En el caso del tratamiento dietético no va a variar tanto, es prácticamente el mismo principio que tiene en ambas diabetes. Vamos a poder clasificar la diabetes en el tipo 1. Bueno, este tipo de diabetes es de origen autoinmune. Generalmente las personas a corta edad van a presentar síntomas de diabetes. El páncreas es el órgano que va a estar encargado de generar la insulina. Entonces, dentro de ese páncreas hay unas células especializadas que generan la hormona. Estas son las células beta. Las células beta, generalmente, como es una enfermedad autoinmune, ¿a qué se refiere que es una enfermedad autoinmune? Bueno, prácticamente las defensas de nuestro cuerpo van a atacar al páncreas. Entonces, en ese ataque que hace el páncreas a nuestras células, van a destruir las células beta o las van a dañar. Entonces, el páncreas va a dejar de producir la insulina. Entonces, quiere decir que la hormona va a dejar de producirse y van a haber elevación de glucosa durante todo el tiempo que nosotros estemos comiendo. ¿Cómo se puede controlar este tipo de diabetes? Nada más con la parte de la insulina. Generalmente las personas tienen que estar aplicándose insulina constantemente para poder comer, bajar la glucosa y tener un control estable. Ese sería prácticamente la diabetes tipo 1, de tipo autoinmune, que es muy diferente al de tipo 2. En el caso de tipo 1 es totalmente predisposición genética y bueno, en el caso de tipo 2, en el tipo 2 sí podemos prevenir la enfermedad. Entonces, esta enfermedad del tipo 2, ¿qué es lo que está pasando en nuestro organismo? Bueno, en este caso el tipo 2 sí va a haber insulina, pero tan solo que esta insulina no va a ejercer un efecto positivo o va a tener un efecto al igual que una persona sana. Entonces, la insulina va a pegarse a la célula como un receptor y un estimulador. Entonces, esta insulina hace que la glucosa pueda ser captada por el cuerpo. Pero en la diabetes tipo 2, la insulina está presente. Sin embargo, las células no van a no van a tener ninguna reacción debido a la interacción con la insulina. No va a responder a sus efectos o se va a generar poca insulina. Ya en el caso de la diabetes tipo gestacional, es una diabetes que nada más se presenta en la parte del embarazo.
Entonces hay una elevación de hormonas en el embarazo, lo cual va a impedir que la insulina pueda hacer su trabajo normal. Entonces hay una predisposición también genética en la parte gestacional, pero muy importante que haya un control en el embarazo de la cantidad de glucosa que tenemos por medio de pruebas para poder darle seguimiento. Pero no es tan común la gestacional, es muy extraña realmente que se pueda dar. Siguiente. ¿Sí? Por favor. Sí, ahí está. Y en esta lámina vamos a desmenuzar un poquito la parte de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que a qué se refiere con un factor de riesgo? Que si nosotros entre estas tablitas que tenemos, entre más tengamos, pues más probabilidad tenemos de padecer la enfermedad. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? En la primera parte tenemos tener familiares directos con diabetes tipo 1. Entonces, si nosotros tenemos papás, abuelos que han tenido diabetes tipo 1, tenemos una alta probabilidad de que podamos padecer diabetes tipo 1. La segunda es ser de raza caucásica y tener enfermedades autoinmunes como vitiligo. Vitiligo es cuando tenemos manchas en la piel, una despigmentación, o síndrome de Smith también, que es una enfermedad autoinmune que ataca a las células del cuerpo, no los reconoce como propios. Entonces, estos 3 factores pueden ser cruciales para poder desarrollar la enfermedad. Pasamos al del tipo 2. El del tipo 2 tenemos más factores de riesgo, como cuáles. Bueno, si tenemos sobrepeso, en el webinar anterior analizamos un poquito de cómo se diagnosticaba el sobrepeso y la obesidad, que era a través del IMC, del índice de masa corporal. Ya para el segundo aspecto que nos va a tener un factor de riesgo, va a ser una cintura mayor a 90 centímetros en hombres. Bueno, al menos estos son los criterios que se han estado manejando en México. Mayor de 90 centímetros. En mujeres una cintura con una circunferencia mayor a 80 centímetros. Generalmente estas medidas de cintura, lo que vamos a medir o lo que nos interesa, pues es la cantidad de grasa corporal que tenemos acumulado. Otro factor de riesgo, sedentarismo. Se ha visto que las personas que no practican algún ejercicio, tienen actividad física constante, tienen predisposición para la enfermedad. Hipertensión o la presión arterial elevada también va a ser un factor de riesgo que nos puede poner ahí un foquito de alerta para padecer la diabetes tipo 2. Si tenemos desórdenes en la cantidad de nuestro perfil de lípidos, que esto, más que nada, esto se va a las dislipidemias, es una alteración de la cantidad de colesterol que tenemos en sangre, la cantidad de triglicéridos que tenemos, o también puede ser colesterol bueno, colesterol malo. Generalmente el colesterol se puede clasificar en colesterol bueno, colesterol malo. En el caso del colesterol bueno, debemos tener una cantidad de colesterol bueno pues adecuado. Si ese colesterol bueno está disminuido, pues prácticamente estaríamos en más riesgo. Y si tenemos elevado el colesterol malo, también tenemos un factor de riesgo ahí. Esto es a lo que se refiere con las dislipidemias, tan solo es el perfil lipídico referente a los triglicéridos y al colesterol. El abuso de bebidas alcohólicas también es un factor de riesgo, y tener familiares con diabetes tipo 2. Si en mi casa mi mamá o mi papá o los abuelos han tenido o han cursado por la diabetes tipo 2, será también crucial para poder tomar medidas y evitar que nos vayamos a enfermar. Vale. Siguiente. Sí,
Julio, solo una cosita. Recuerda que tenemos unas preguntas para lanzar a los asistentes a este webinar. Bueno, ya me dirás cuándo. ¿Al final de tu ponencia? O cuando tú quieras. Ok, podemos colocar la primera pregunta para ver cómo vamos. Bueno, vamos. Ya. De nada. Bueno, vamos a lanzar la primera pregunta para que respondáis. Y es, ¿tiene claramente identificados a sus grupos de trabajadores que presenten esta condición? Vamos a esperar unos segunditos a que conteste toda la audiencia. Bueno. Ya podemos ver el primer resultado y un 29% ha respondido que sí y un 71% ha respondido que no. ¡Uy! Bueno, en el caso de la primera pregunta, es muy importante que tengamos identificado a las personas que tienen estas condiciones, porque generalmente no tienen un control, a veces muy bueno, y aparte generalmente tienen mucho ausentismo por las complicaciones que tiene la enfermedad. Hay varios programas que se han querido implementar a nivel laboral, como la parte de la identificación, la parte de educación también, porque a veces las personas, hay un mito que les voy a contar aquí, al menos en México, se piensa que uno de los desencadenantes de la diabetes es un susto. Es un mito, porque realmente no es porque sea un susto fuerte lo que te vaya a causar la diabetes, sino aquí estamos analizando estos factores. Podemos ver los factores de riesgo que nos puede causar la enfermedad. Pero es muy importante identificar este tipo de personas porque generalmente falta mucho, no sabemos el control que están teniendo, realmente se están educando para mejorar el control de su enfermedad, como les había mencionado. No es una enfermedad curable, es una enfermedad únicamente que se puede controlar. ¿Vale? Bueno. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, vale. Estamos con el tiempo ahí, pero bueno, seguimos escuchándote, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Como toda enfermedad, si no tenemos un control metabólico adecuado, vamos a tener consecuencias en el cuerpo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Podemos tener daño renal. Este daño renal, en el caso de diabetes que no ha sido controlada por mucho tiempo, inclusive esta diabetes no es totalmente asintomática, no tiene ningún síntoma de dolor. Entonces, por eso generalmente las personas ignoran que deben controlarse. Entonces, es un problema porque no tienen ninguna dolencia y entonces ellos comienzan a abusar o no se cuidan adecuadamente, no tienen un control metabólico adecuado y vamos a causar un daño renal. ¿Por qué este daño renal? Recuerden que vamos a tener altos niveles de glucosa en el cuerpo. Entonces, prácticamente cuando nosotros abusamos del azúcar y no tenemos un control metabólico en esta parte, generalmente pensemos en el riñón como un colador o una malla para pasar. Entonces, esas mallas son muy chiquititas. Cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre, prácticamente nos tenemos que deshacer de alguna forma de esa glucosa que tenemos en el cuerpo. Entonces, las moléculas de la glucosa son muy grandes. Entonces, esas moléculas van a pasar y van a empezar a romper esas mallas que tiene el riñón y empieza a generar un daño renal, empieza a haber presencia de glucosa en la orina. Es totalmente anormal que nosotros tengamos presencia de glucosa en la orina, pero ella es debido al daño renal que tenemos porque debemos deshacernos de esa glucosa de sangre. Tenemos que eliminarlo porque nuestro cuerpo está diseñado
para poder regularnos. Entonces, por esto se da el daño renal. Debemos tener en cuenta que el daño renal es totalmente irreversible también. Una vez que se ha dañado el riñón, ya no vamos a poder volver a regenerarlo. Entonces, importante esta parte del daño renal, que generalmente va a desembocar en tratamientos en los cuales hay que colocar una diálisis. Hay varios tipos de diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que sería ya como que la parte más crítica. Cuando el paciente o la persona con diabetes llega a la hemodiálisis, prácticamente tendríamos que pensar que serían las últimas del paciente si llegamos a la hemodiálisis, porque no aguantan 2, 3 años con la hemodiálisis. Bueno, y el riñón tenemos que cuidarlo igual, es un órgano vital que no se puede regenerar. La siguiente consecuencia, la pérdida visual. Entonces, todas las moléculas de azúcar, como tenemos altos niveles de azúcar en el cuerpo, se van a empezar a pegar en todos los nervios. Entonces, es como un pegamento que se va a los nervios, se va hacia los tejidos. Entonces, por eso empieza a dañar todos los nervios visuales y empezamos a tener pérdida o agudeza de nuestra visión. Tenemos riesgos de infartos, pie diabético, que también es una condición que preocupa a las personas, empiezan a tener mucha resequedad, problemas con la cicatrización, necesitan calzado especial, necesitan ropa especial para el pie diabético. Tenemos otras consecuencias como mala cicatrización. Generalmente las personas que tienen esta condición van a tener una mala cicatrización, no pueden tener cortes o heridas en las manos, en la piel, porque va a tardar mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos mala cicatrización, tenemos más tendencia a las infecciones en la piel y generalmente que van a terminar con una infección no controlada, va a terminar en necrosar o se va a morir el tejido y va a terminar en amputaciones. Entonces sería como de los casos más graves, que hay personas que pierden un brazo, pierden una pierna debido pues, a un mal control de la cicatrización, del control de la diabetes. Entonces, por eso les digo que la diabetes pues, no es un juego, no es algo que podamos sentir, sino que tiene consecuencias a largo plazo si no tenemos un control metabólico adecuado. Y aparte, tenemos riesgo de cáncer, que sería otro puntito más de toda la lista de las consecuencias que podemos tener. Y del tipo 1 prácticamente serían las mismas consecuencias si no tenemos el control. Y por último, va a llevar a la muerte. Entonces, hay muchas personas que en México se está muriendo debido a estas condiciones porque no saben que tienen la enfermedad, porque no tienen un control metabólico adecuado y sobre todo algo muy gracioso a veces, o no sé si llamarlo gracioso o afortunado, que a veces las personas cuando van con el oftalmólogo o la persona encargada, especialista de la visión, ellos les terminan diagnosticando la diabetes por la pérdida visual. Entonces, hasta cuando llegan a ese grado, se percatan. Hay personas que se les ha hecho los análisis y andan como en 800 miligramos de glucosa en sangre. Entonces, yo les llamaría, si ustedes están pensando en los superhéroes, como Superman o el superhéroe que ustedes deseen, imagínense a esas personas, esos son metahumanos, igual con muchos poderes, porque estar en pie de 800 miligramos de glucosa, unas 7 veces más de lo recomendado, pues es impresionante. La verdad ¿Tenemos que sí. otra pregunta? Sí, vamos a lanzar otra pregunta. Vamos a lanzar otra pregunta. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Tiene implementadas medidas de acción como planes de ejercitamiento y alimentación para los empleados con estas condiciones? Bueno, vamos a esperar un poquito más.
la verdad, Julio, un tema súper, súper problemático, ¿no? Al tener, si llegas a tener empleados con este tipo de enfermedad. Sí, Eugenia, efectivamente, la diabetes, a veces las personas no hay un plan de acción para poder identificarlas. Entonces, primero que nada, identificarlas. Luego, pues, el tener el apoyo de educación alimentaria, porque siempre se pasa desapercibido. La alimentación es súper crucial para el tratamiento, prácticamente es el pilar que debe tener para el control de la diabetes. Efectivamente, lo que tú dices, hay un porcentaje muy elevado de, bueno, de nuestros participantes que no tienen implementadas estas noticias, estas medidas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ocultar. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Quieres aportar algo? Estamos con el tiempo. La verdad que es un tema que abarca mucha información y estamos con el tiempo justito. No sé si quieres, vamos a pasar a la siguiente diapositiva o pregunta lo que tú... Siguiente diapositiva. Sí, siguiente diapositiva. Muy bien, gracias. Bueno, sí, ya en la última parte vamos a ser un poquito más concisos con el tratamiento. Cuando nosotros se nos diagnostica la diabetes, tenemos que optar por dos tipos de tratamientos, el tratamiento farmacológico y el tratamiento dietético. Habitualmente en México tenemos un problema muy grande. Ahí tenemos una normatividad, que es la normatividad 015, la norma oficial mexicana, y que nos va a dictar cómo debemos prevenir, tratar y controlar la diabetes. Generalmente cuando las personas son diagnosticadas con diabetes, lo primero que hace el médico es mandarle un tratamiento farmacológico y generalmente lo pasan también con el nutriólogo o con el dietista, pero de acuerdo a la normatividad en México, el manejo inicial de las personas que se les ha detectado la diabetes debe ser no farmacológico. Entonces, si a nosotros nos detectan diabetes, debemos tener opción al tratamiento no farmacológico, tratamiento dietético, menos en los primeros 6 meses. En dado caso que nosotros no tengamos ninguna respuesta positiva sobre los niveles de glucosa en sangre, debemos optar por el tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico va en base a insulinas, que serían para el tipo 1. También hay otros tipos de medicamentos que mejoran la sensibilidad, mejoran la captación de la glucosa en sangre. Es un poquito de lo que les quería platicar a grosso modo de en qué se basa el tratamiento farmacológico y la parte del tratamiento dietético también, que prácticamente sería una dieta que sería baja en azúcares. También se habla de un concepto de carga glucémica. Hay ciertos alimentos que al consumir van a elevar más los picos de insulina. Entonces, en el tratamiento dietético debemos consumir alimentos que sean bajos y medianos en el índice glucémico. Si nosotros estamos consumiendo alimentos ricos en cargas glucémicas altas, prácticamente estaríamos teniendo picos de insulina muy altos. Entonces, lo que se quiere controlar aquí son los picos de insulina y la cantidad de glucosa que estamos teniendo en sangre. Entonces, muy importante, y aquí les quería hacer énfasis para que estemos enterados que en México no se debe, podemos tener opción al tratamiento no farmacológico, que es una práctica muy recurrente entre los médicos, de darnos primero el tratamiento farmacológico. Bueno, entiendo que la parte médica tendrá sus razones, pero se debe optar primero por esta opción. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Sí. Y ya para finalizar, vamos a tener las medidas de prevención. Como les dije al principio del curso, esta enfermedad es totalmente prevenible, sí la podemos prevenir. Las podemos prevenir
¿Cómo las podemos prevenir? Bueno, estas las obtuve también de una página de la organización, la Federación de Diabetes en México, y debe haber un control del peso. Si nosotros tenemos un peso saludable, podemos controlar los niveles de glucosa. Está súper asociado que las personas que tienen un índice de masa corporal elevado tienen predisposición a la diabetes. Generalmente hay unas condiciones que nos pueden dar indicios de resistencia a la insulina, como pueden ser, hay algunas personas que presentan algunos manchones negros en el cuello o en la frente, que parece como un tipo de suciedad, o aquí en el cuello, en los pliegues también se ve, y eso se le llama acantosis nigricans, que es un claro ejemplo, un signo de que tenemos problemas de insulina. Entonces, si identificamos ese tipo de manchones o cambios en la piel, nos quiere decir que tenemos resistencia a la insulina y muy probablemente diabetes. Entonces, el control de peso, súper importante, tener los índices de cintura menores, como habíamos mencionado, en hombres menores a 90 centímetros, en mujeres tiene que ser menor de 80 centímetros, entonces también hay una tendencia a medir la cintura, que está totalmente relacionado también con la grasa abdominal. Tenemos que aumentar nuestra actividad física. Si nosotros somos sedentarios, no tenemos alguna actividad, es hora de poner en marcha algún plan que nos permita tener una actividad física. Y abajito ya les calculé el tiempo. Aproximadamente un día tiene 1440 minutos y el ejercicio solo va a ocupar 30 minutos. Ya les va a quedar después unos 1410 para hacer todas las actividades que ustedes deseen. Entonces es muy importante pues, la planeación del tiempo, de las actividades. Sé que ahora el ritmo de vida es muy complicado por los trabajos, los desplazamientos, pero tenemos que apostar por la actividad física y obviamente tener una alimentación saludable. ¿Cómo nosotros podemos tener una alimentación saludable? Tenemos que, si no sabemos, pues tenemos que orientarnos un poquito acerca de cómo alimentarnos saludablemente. ¿Quién les puede dar más información? Generalmente los nutriólogos son el profesional de la salud que se encarga de orientar a las personas de cómo llevar una alimentación saludable. Generalmente en México tenemos desgraciadamente la cultura, hasta que no se nos diagnostica la diabetes o tenemos obesidad, no vamos a consultar con el especialista. Generalmente después del diagnóstico es cuando nosotros nos acercamos al especialista para poder orientarnos, cuando debería ser mucho antes orientarnos para poder evitar este tipo de enfermedades. Igual si están interesados en cómo poder diagnosticar o tener más información, nosotros podemos realizar una visita en el establecimiento también y pues platicar un poquito más acerca de los planes que podemos implementar con ese tipo de enfermedades, porque la diabetes es uno de tantas de las enfermedades no transmisibles. Aparte tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, obesidad, sobrepeso, bueno, hipertensión, un sinfín de enfermedades que pueden estar afectando a las personas y pues sí nos gustaría tener pues un plan de acción que pueda corregir esto también. No sé si tenemos otra pregunta. Sí, tenemos dos preguntas más que vamos a lanzar. Vamos a ver. ¿Le interesaría implementar un plan de formación específica sobre cómo afecta la nutrición en la prevención y control de enfermedad? Esperamos un poquito más y... Bueno, pues respuesta unánime, 100%. ¿Qué tienes que decir a esto, Julio? Bueno, que nosotros contamos con varios planes de acción también. Podemos ayudar no a diagnosticar a las personas, pero sí poner programas preventivos que empiecen a formar a la gente, a que tengan conciencia de que la alimentación es muy importante. Entre el mismo personal también directivo, podemos hacer varias estrategias
que permitan dirigir esta parte del programa de prevención, porque no solo sería la parte del tratamiento, sino sería la parte de que la gente conozca que existe esta enfermedad, de que se puede prevenir, de que es muy importante también pues la alimentación, la actividad física. Entonces es súper crucial que este tipo de capacitaciones e información llegue al personal. Uh-huh. Y bueno, la última pregunta que tenemos es la siguiente. Dice, ¿ha calculado el impacto económico que causan estas enfermedades en la economía de su establecimiento? Una pregunta muy importante porque se ha visto en varios estudios que las personas que tienen este padecimiento faltan al menos el doble de tiempo que una persona normal, y eso se traduce también en que hay que pagar horas extras, pérdida de calidad del servicio también. Entonces, esta enfermedad sí puede impactar de forma importante. Tal vez nosotros no hemos detectado que puede ser un área de oportunidad también, tanto como el ausentismo como el rendimiento. Se ha visto que las personas que tienen alguna enfermedad crónica tienden a rendir menos en su trabajo también. No nos hacen tan productivos como una persona sana. Sí, se pasa por alto todo este tipo de enfermedad y que en realidad repercute de forma súper negativa en los hoteles, en los restaurantes, en cualquier tipo de trabajo. En este caso estamos en el sector hotelero y bueno, y vemos que un 71% no, un 29% que sí, ¿vale? No sé si quieres aportar algo sobre estos porcentajes. Bueno, que al menos las personas que tienen calculado este impacto, pues es muy importante que hayan realizado esta tarea, porque ellos se pueden dar cuenta pues de qué tan negativo puede ser que una persona que esté enferma, no solo exclusivamente de diabetes, pues puede estar repercutiendo. Hay algunas empresas, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, como meramente ejemplo, están haciendo que el personal baje de peso. Entonces hay ciertos estímulos, bueno, en el caso de Pemex hay algunos bonos que se les ofrece también a las personas, hay otros que a través de programas también están intentando bajar este índice y pues disminuir el impacto, porque por ejemplo si pensamos en Pemex, que es una industria muy fuerte, el trasladar a una persona, porque sí ha dado casos de, por ejemplo, que le da un infarto o tiene una complicación de la diabetes, prácticamente hay que llevar un equipo especial, un helicóptero, médicos, y el tratamiento es un coste importante. No tan solo a nivel organizacional, sino también a nivel impacto salud pública, pues que los impuestos que estamos teniendo se van directamente al pago de todos los medicamentos y la atención médica que estamos teniendo. Entonces es otra repercusión que podemos tener a nivel global. Claro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, como estamos muy mal de tiempo ya, nos va a resultar muy útil que todos aquellos asistentes que tengan alguna pregunta, porque muchas veces se les ocurren las preguntas después de haber escuchado el seminario. Entonces, vamos a darles la oportunidad, ¿vale?, de contactar con Joana, que es nuestra gerente de negocios y operaciones en México, o para los asistentes de República Dominicana con Adriana Lara, nuestra gerente de negocios y operaciones en República Dominicana. Muchísimas gracias, Julio, por esta explicación. La verdad es que, bueno, yo que estoy, a ver, creo que no lo he dicho, estoy transmitiendo desde España, desde Palma de Mallorca, donde tenemos la sede de Preveris Group. Julio está en México. Y bueno, todos los meses tenemos estas charlas explicativas de estos temas que son tan importantes, ¿vale? En este caso, muy de nuestro servicio NutriCook.
y bueno, muy relacionado siempre con la alimentación y bueno, la cantidad de temas, de webinars que vamos a hacer durante a lo largo del año, de todos esos factores que pueden afectar a los hoteles. Estáis todos invitados, vamos a enviar las invitaciones cada mes y bueno, no sé si tienes algo que añadir, Julio. Pues que muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo y más que nada invertir el tiempo en conocer este tipo de enfermedad y que es un asesino silencioso si no tenemos un control. Y pues más que nada agradecerles mucho. Bueno, muy bien, gracias Julio. Y bueno, ya te vas preparando para el próximo webinar, ¿eh? A ver si Sí, nos sí, deleitas otra vez, ¿eh? Sí, tú prepárate un claro, con tema mucho y gusto. así, gracias, gracias. Así le enseñamos a todos nuestros asistentes del sector hotelero y restauración. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. A la próxima. Hasta la próxima. Vale.